hay 3 ausencias que están reportadas pues por actividades que están en campus o en algo, pero les damos la bienvenida, le agradecemos al Padre Carlos que ya está aquí, estaba primero que nosotros, pero ya estaba aquí esperándonos, y yo ya empecé a recibir las síntesis y traen como preguntas, traen como inquietudes la síntesis, pues, y yo digo que mejor ocasión que ahora que está el autor del libro, del texto y de toda la propuesta. Pero pues aunque el Padre está aquí en la universidad, está aquí con nosotros, pero si dicen el nombre y en qué unidad están, solo para que él se oriente un poquito, lo ha solicitado y así ya podemos empezar. Y platicábamos que en la primera cohorte, porque también tuvimos la dicha de contar, lo hizo pues pidiéndoles a ustedes que le plantearan, ¿verdad?, inquietudes, preguntas de lo que leyeron, de lo que les pareció, de lo que generó ahí como inquietud, y después ya él se dedica pues a como completar, ¿verdad? Entonces, tal vez así brevemente nombre y en qué área están o cuál es su acción, y ya empezamos, ¿verdad? Muchas gracias. Gretel Hernández, del Departamento de Responsabilidad Social. Luis Benítez, Recursos Humanos. Brenda Cuellar, Recursos Humanos. Marlene Guayabán, Contabilidad. Pascual, soy de Sociales. ¿Qué? Soy director de Asuntos Estudiantiles. Yo no sé qué sociales, dije. Carlos Barrios, del Departamento de Deportes. Gabriel Escobar, del Instituto de Estudios sobre el Estado. Armando Valle, Dirección de Adquisiciones. Isaac Rodríguez, Editorial Charpanes. Niño Ambrossi, en el Centro de Panel. Y Luis Borja Morales. Y Roberto Adema, del Departamento de Economía. Y Dignidad, del Departamento de Educación y Educación. Julio Cardona, Dirección de Posgrado. Jaime Solares, DAI. Bueno, pues entonces, si quieren, empezamos por donde dijo Vicios. Se supone que han leído el documentito y puede ser que les hayan suscitado preguntas o comentarios o todo lo que se les ocurra sobre el texto. Y podemos entonces trabajar sobre sus inquietudes. ¿Quién dice yo? A ver, dale pues. Es que me quedó muy clara la parte negativa del rostro del corazón. Pero la parte positiva, entre manantial y pozo, como que no encuentro muy La bien diferencia. Cuando hace usted la analogía del agua, del pozo, ahí sí, pero ya cuando estamos con la parte de las características, ya me perdió tanto. Bueno, pero la vamos a encontrar, no se preocupen. Bueno, ya veo una cosa, a ver quién más. Vamos a para organizar un poquito las preguntas. ¿Sí? En principio encontré mucha relación de esta lectura con lo que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Que se hablaba mucho de ser consciente del cuerpo en la lectura anterior, y en esta habla mucho de conocerse a uno mismo, pero especialmente encontrar cuáles han sido esas partes eliminadas, y cómo la parte del manantial es la misma que hace que yo pueda sanar la parte. Eso es lo que a mí más me llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Que el manantial me ayuda a sanar la parte herida. ¿Vos vas apuntando? Un poquito, sí. Va. A ver, vamos a recoger más cositas. A mí algo que me llamó mucho la atención es sobre la autoestima, porque yo lo miraba más solo para uno, ¿verdad? De forma individual, y usted para la realidad en el cuadrante, ¿verdad? O sea, verme yo y ver a los demás, la parte positiva y la parte negativa. ¿El deporte dónde entra? Fíjese, padre, que
me recordé de la idea de enseñanza personal. Me trajo mucho recuerdo de esa actividad. Y en algún momento, tal y como lo plantea en el documento del análisis que tenemos que hacer, yo creo que uno al final viene que va viendo aspectos que se van diciendo ahí en el libro y nos va mostrando con qué se identifica de ellos. Como que sigue pensando, no sé, a veces, por ejemplo, tal vez uno comete los errores con los hijos de si no haces esto, no te quiero. Si no haces esto, no lo otro. Y entonces uno va creando algunos aspectos que después uno puede crear esas heridas que uno en el fondo no se percata que tal vez uno no lo ve como una parte de querer crear un daño, pero posiblemente va dejando unos secuelas que sin querer se pueden dando, ¿verdad? Entonces, viendo todo esto, también me dejaba en el fondo con ver aspectos como cómo poder analizar, por ejemplo, en el caso ya propiamente dicho, por ejemplo, con mi hija, como si ya quedaron algunos aspectos que debo corregir en este momento, porque de repente uno puede estar haciendo cosas que no son las adecuadas y viendo más el tema donde planteaba usted de que un niño lo que más quiere es lo que necesita es que uno le dé el amor incondicional, creo que así lo coloca, ¿verdad? Entonces, también solo en esa parte miraba del aspecto de cómo analizar esa parte de llegar uno con esas personas más cercanas que uno tiene, que uno puede llegar en algún momento a crear ciertos aspectos que después pueden ser a mí me gustaría también como profundizar un poquito más en el aspecto de cómo realmente experiencias, incluso no personales ni de nuestros padres, sino de nuestros antepasados, pueden realmente ir generando en nosotros conductas inadecuadas si nosotros saberlo, darnos cuenta inconscientemente. Me cuesta como hacer conexión en eso, ¿no? Yo creo que en algún momento pues uno debería ser como muy dueño de sus actos, ¿no? Pero me llama mucho la atención cuando en algún momento se habla de que esas heridas pudieron venir de... Eso no lo digo. No, es bien, heridas que vienen por ejemplo, desde el vientre de la madre. Sí, pero eso no es nuestros antepasados, esa es tu mamá. Bueno, sí, pero puede ser porque incluso de ahí viene... Es que si no me sonó a constelaciones familiares y yo eso no. Bueno, sí, muchas cosas. Ya. A ver. Yo tengo... Gracias. Mira, el lector me gustó mucho lo de la herida. Me pareció revelador y de hecho me va a reflexionar en muchos problemas actuales que yo enfrento, pero parte de la lectura dice que es establecer un mecanismo de defensa para dejar que no sea muy profunda esa herida. A veces en mi vida me tocó a mí vivir y reflexionar. Yo en época mía me di cuenta de que cuando todos están mal y yo estoy bien, porque yo estoy muy mal, a veces los mecanismos de defensa son tan fuertes que uno teme ser herido nuevamente, pero que hace son insensible uno a muchas situaciones. La pregunta quizás sea, ¿cuándo la herida es realmente herida? ¿Igual? ¿Cuándo la herida es realmente herida? No debe atender ese problema, ese daño en la vida. Entonces, a eso me llamó mucho la atención. A ver, ¿qué más? Mayormente sabemos que se expresa en uno y en su forma de comportarse, pero uno no logra recordar qué pudo haber pasado, ¿verdad? O qué pudo haber desencadenado, cómo hacer, o qué herramientas puedo utilizar. Y otra cosa que me Solo espérame, es que no te acabé de entender, no te entendí lo primero. Que a veces uno puede saber que hay un problema, ¿verdad? Que uno no hay vida, pero no logra recordar y ya no hay nadie tampoco que le recuerde a uno qué pudo haber pasado, como para poder entender un poquito. Y también cómo ver y juzgar esa situación pasada con los ojos de ahora, que tal vez sería un poco injusto también, porque uno, hay un contexto que estaba sucediendo en ese momento en el pasado de uno, cómo poderlo ver sin sobredimensionarlo o tampoco sin minimizarlo, ¿verdad? Yo quizás más que
tratar, digamos, los contenidos propios del libro, quizás yo no me gustaría, ¿verdad?, que pudieras presentarnos como los retos que hay acá en la universidad de cara a la propuesta de Ignacio. Digamos al inicio, al menos en esta edición, presentas un poco sobre la identidad landivariana y cómo la identidad landivariana cae en lo que, la propuesta que presenta Ignacio sobre la persona. Entonces, acá en la universidad que nos toca a nosotros está en la parte formativa, bueno, en mi caso, ¿qué retos o cómo, por dónde podríamos ir para ir fomentando esta identidad, ¿no?, desde lo que propone Ignacio, de la persona? A mí me llama la atención cómo a través de descubrir nuestras heridas, conocernos a nosotros mismos y saber nuestras fortalezas, nuestra humanidad, podemos ir construyendo valores y construyendo la sociedad, ¿no? Y cómo usted va interrelacionando. ¿Cómo dijiste? No, pero antes, ¿qué palabra usaste? Usted. Sí. Tú. Vas interrelacionando eso con la ética, ya que estamos hablando de ética política, o la ética sexual, o sea, cómo va interrelacionándose todo eso. Y empezamos con lo que uno tiene, ¿verdad? Su manantial, su pozo, y cómo vamos construyendo esa sociedad. Bien. Tal vez un poco desde el tema de la conciencia también, ¿verdad? Más allá de esa vocecita que sabemos que es interna, cómo reconocer precisamente que venga de ese manantial, que sea pues esa, ahí como lo dice, ¿verdad? Dios mismo pues hablándole a través de esa voz. ¿Alguien más? Un comentario que tenía, bueno, que tengo es que, bueno, a mí me hizo pensar la lectura que uno en diferentes momentos de su vida descubre o ve las heridas que ha tenido de manera distinta. Es decir, digamos, no sé, en la adolescencia tal vez uno interpreta esas heridas o se concentra en unas heridas. Luego su vida va cambiando, no sé, o ya tiene hijos, etcétera, y ve otras heridas o las ve de otra manera, ¿verdad? Entonces, como que esa interpretación sobre nuestras heridas va variando a lo largo de nuestra historia. Entonces, como que no es fijo. Bueno, y lo otro que pensé es que muchas veces uno tiende a pensar sobre sus heridas solo cuando esté en momentos de conflicto o de gran problema. O sea, cuando estamos bien, en un momento de mucha estabilidad, como que pareciera que no tenemos huellas de esas heridas, ¿verdad? Y cuando tenemos un gran problema, entonces empezamos a sacar todo ese dolor que tenemos acumulado. Manuelina. Sí, yo al inicio de la... Tal vez cerramos aquí. Pensé bien pronto que eso que el texto llama el caldo de cultivo, hay una parte que es muy vulnerable, una contingencia, digamos, para cosas muy buenas o cosas muy malas. Pero entonces inmediatamente pensé, o me pregunté a mí mismo, el mal entonces sí es objetivo en sí mismo y sí existe fuera. Uno al inicio no es malo, sino puede convertirse en o no es así, sino es algo intrínseco al ser humano y se trata de domar o de atacar en lo social. Esa es la pregunta que yo me hice. Y en esa línea, ¿cómo descubrir cuándo sí es una voz de Dios y cuándo puede ser como un engaño o un autoengaño mismo para decir si es cuando bien? Bueno, ya hay un montón de chuches y pasaríamos aquí las 1001 noches, pero vamos a ver por dónde empezamos. Una cosa que creo yo que es importante es que a veces ustedes hacen ver como que si yo puedo estar y si no siento mis heridas puede ser que estoy actuando bien. Donde se nota cómo estoy de jocoteado es principalmente en dos cosas: en que tengo reacciones desproporcionadas y que tengo conclusiones. Reacciones desproporcionadas, pues si ningún nombre lo indica, pues ante una cosa que no viene mucho, no es muy seria, yo hago un escándalo y me molesto muchísimo, y a lo mejor es que
Va, pues vino el Huguito. Los dos veníamos de una reunión, entonces 14. Pasa la otra. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, entonces las dos grandes señales que yo estoy fregado por dentro es que tengo reacciones desproporcionadas y compulsiones. ¿Y qué es una reacción desproporcionada? Es algo que no tiene que ver con lo que me está pasando en el presente, pero yo lo leo con todo un pasado. Entonces, por ejemplo, a mí de chiquito me hacían bullying diciéndome gordinflón. Y viene alguien y me dice, hazme gordis. Y yo, pues si solo te dije gordis, como yo la gordis aquella otra, ¿no? Y se te pone encabritado. Es decir, es desproporcionado con lo que me dijeron. Y me lo dijeron como con cariño, así como bromeando. Y yo hago un escándalo. Esa es señal de algo desproporcionado. Es una reacción desproporcionada. Desproporcionada, ¿por qué? Porque lo que está pasando ahorita no tiene que ver con la reacción. Lo que me gusta es que voy en un elevador y estoy yo solo y va una muchacha y de repente aparece. Entonces yo digo, seguro alguien canoso, viejisco, le hizo algo, pues porque eso no se explica. Es una reacción desproporcionada. Entonces, ¿por dónde tengo que ir a buscar cuáles son las señas de que estoy bien o mal? Puede ser que yo me comporte muy bien, pero hay cosas que me hacen saltar como leona. Esa es seña, reacción desproporcionada. Y luego, por otra parte, otra es cuando yo tengo compulsiones. Es decir, son mecanismos que no controlo y se desatan. Por ejemplo, compulsión a comer, compulsión a beber. Es decir, todo lo que es que no lo controlo, eso me está diciendo, no estás bien. Entonces no necesito irme a los antepasados. Si yo tengo reacciones desproporcionadas y tengo compulsiones, yo estoy mal. Ahora, ¿de qué tipo de compulsiones hay? Bueno, pues compulsiones, por ejemplo, una compulsión muy fuerte, el temor como al castigo. Es decir, hay unos miedos que me provocan compulsiones. Entonces, cuando yo tengo mucho miedo a que me castiguen, etc., ya eso es una cosa notoria, pero sobre todo mi reacción, porque la compulsión quiere acallar mi miedo. Entonces, por ejemplo, yo tengo miedo al castigo, pero entonces, ¿qué hago yo? Muy derechito. Guardo todas las reglas, guardo todas las leyes. ¿Por qué? Porque ando así de que me caigan encima. Y lo fregado de la compulsión es que encima yo a Dios lo miro con esa imagen, como que Dios me castiga. Entonces, que lo que quiere es que yo sea perfecto, que yo no me mueva. Cuidadito, cuidadito. Y yo ando así, de manera compulsiva, es decir, que no controlo la reacción. Tengo miedo a que me castiguen. Y entonces actúo compulsivamente siendo como perfeccionista. Otro es, por ejemplo, que a mí me da mucho miedo que no me quieran. Entonces todo el tiempo estoy, bueno, pero me querés, no me querés. Y ya la novia está como la gran puerca porque ya te lo dije 20 veces que sí. No, pero es que yo siento que no lo decís con fuerza. Es decir, una necedad es compulsiva. Y entonces, para que me querrás, ¿qué hago yo? Me tiro al suelo y que me patee y yo soy para servirte y donde te pongo que el sol no te dé. Es decir, compulsión a ganarme el afecto. Esa es una mala señal. Entonces puedo decir, no, yo me miro bien, de ordinario estoy bien, de ordinario, pero de repente no te salen compulsiones, no te salen reacciones desproporcionadas, porque esa es la señal. Otra compulsión puede ser, por ejemplo, el que yo tenga compulsión a cuidar mi imagen. Y entonces ahí yo así bien figurita, y yo bien arregladito, pero ¿por qué? Porque mi miedo es que yo quede mal. Mi miedo es al fracaso, entonces ahí estoy
Pues en las mujeres es más compulsivo el hecho de la pintarrajeada, pero en los hombres puede ser en lo que, como me visto, como camino, compulsión a que caiga mal, es decir, a que mi imagen no esté bien. Y se nota por mi modo de actuar, es decir, si uno conoce un grupo, uno puede ir diciendo, tu reacción desproporcionada es esta, tu compulsión es esta. Yo sé las compulsiones de mi pareja y las reacciones desproporcionadas. Enuncia uno la cosa y dice, mi mujer en eso tiene razón. Mi marido en ese no sé qué. Es decir, eso es el modo como se nota que yo estoy bien o que estoy mal. Y aquí si es en el pasado, si es en el presente, todas estas cosas se dan en el presente. Ahí es donde está en juego la cosa. Entonces, ¿qué me ayuda pues a ver cómo estoy, a hacerme una radiografía de cómo estoy? Pues ver cómo soy de compulsiva, que no me logro dominar. Por ejemplo, cómo soy compulsiva con los celos. Y entonces, ¿qué es la fuente de los celos? Es que me traicionaron en el amor en algún momento. Mi mamá, mi papá, figuras centrales me traicionaron y entonces yo soy compulsivo a los celos. Y entonces los acallo diciendo, no, si ya vi que si está en la clase de inglés que dijo que sí iba a ir el marido o marida. Y dice, sí, pero ¿qué tal que en la clase de inglés es que está con la otra o con el otro? Entonces le voy a preguntar a un amigo mío a ver con quién está. Es decir, una compulsión. Los celos es donde se nota más lo compulsivo de una reacción. ¿Por qué? Porque todo el tiempo me está chequeando. O la estoy chequeando. Ya te fuiste, ya viniste, ¿dónde vas? Y entonces digo así, y yo voy a actuar ya compulsivamente ante su reacción. Yo casi compulsivamente tengo que decirle, sí, rey, ya llegué. Dice uno, too much. Es decir, ¿qué denota que yo estoy mal? Mis reacciones desproporcionadas y mis compulsiones. Entonces es como un camino para descubrir por dónde estoy bien golpeado. Ahora, eso no se quita, y ahí es donde viene todo el enfoque de esta propuesta. No se quita porque yo me voy y entiendo que es una compulsión y entiendo que es una reacción desproporcionada. Pero si yo ahora ya sé, pero ¿cómo me la quito? Te la tenés que quitar vomitando. ¿Vomitando qué? Pues lo que siento dentro cuando estoy en esa situación, es decir, cuando estoy en el momento del celo máximo, ¿qué estoy sintiendo? Entre angustia y rabia, ¿Cómo es el modo? Que bote la angustia y la rabia, con el cuerpo, no con la cabeza. En una clase de psicología que ahora me explican, yo digo, sí, ya entendí. Sino, cuando a mí me están vigilando, o yo tengo que estar vigilando a otro, ¿qué siento yo? Si siento nada, pero me están vigilando, digo, puchica, si te apagaron de una vez la reacción. ¿Me explico? Es decir, puede ser que ya no reaccione ante lo que me pasó. Y entonces estoy como bloqueando las cosas. Porque la reacción desproporcionada no solo es de acción, sino también de omisión. Por ejemplo, se estrella toda mi familia en un avión. Y yo, bueno, pues la voluntad de Dios y bendito sea Dios, ya están en el cielo. Y bueno, no me jodas. Eso no puede ser. Es decir, ahí no hay reacción. Entonces, si a mí me están enfrente pasándome a la otra persona, y yo digo, bueno, pues, no, tal vez es que no. Esta sí está jodidísima. Es decir, no tiene reacción ante una cosa que cualquiera nunca. Entonces la reacción desproporcionada no solo es visible, sino hay muchísimas que son como invisibles, que es que me bloqueó y entonces no emito ninguna reacción. Estoy castrado. ¿Sí me explico? ¿Tocay? ¿Vas entendiendo por dónde va? ¿O haces cara de como que no? Pues sos el único tocay. Sí. Yo dije, ¿te toca ir? Estaba viendo cómo lo relaciona con el deporte. Algodón. Bueno, entonces, venlo por donde vamos. ¿Cómo estoy yo? Me tengo que fijar en cómo reacciono
con reacciones proporcionadas o no, o en totalmente desproporcionado porque no reacciona. Es decir, alguien que le pegan y se queda así, como dice Jesús, el otro cachete, aquí está el otro cachete, no me jodas. Es decir, eso no es así. Es decir, esa falta de reacción es que te castraron y ahí está tu herida. ¿Sí ven por dónde va? Entonces, ¿qué tengo que vigilar yo? Reacciones proporcionadas y compulsiones. Ahora, acuérdense, puede haber reacciones proporcionadas que es desproporcionada en la falta de reacción. Que no digo nada, me quedo callado, aguanto todo lo que me tiran. Y uno dice, pero ya defendete. No, es que yo soy pacífica como San Francisco. No. Es decir, ahí hay algo que no está bien. Estamos viendo entonces cómo para notar que yo estoy bien o mal, veo reacción desproporcionada y compulsión. Y una reacción desproporcionada muy importante es la que no se nota, la que inhibe. Y esa es de las más peligrosas, porque entonces yo parezco como que aguanto todo y soy misericordiosa y corazón tranquilo, pero por dentro estoy así. Ahora, ¿cómo se quita? Solo se quita, no en una clase de psicología, ni que vaya con un psicólogo que solo me dice, mira, la causa de esto es esto y esto, y yo me quedo así, sí, pero lo siento otra vez. Eso que yo me tragué es un veneno. Las heridas tienen 3 venenos. Un veneno es, el primero, mucha rabia, y pegado a la rabia, mucho dolor. Si yo no explicito el dolor y la rabia, ese veneno no sale. Los venenos, esos venenos que da la herida son rabia, sufrimiento. Entonces podemos aumentar culpa. Encima me echo la culpa, que ahí es donde me quedo bien amarrado en mi propia psicología. Es decir, que ¿cómo sé pues que estoy mal? Si tengo reacciones, y la reacción a veces es la no reacción la que tengo que ver. ¿Cómo yo puedo trabajar esto? Trabajando con el cuerpo, es decir, ayudando a que explote, a que evacúe todo el dolor y la rabia que tengo. Si eso no lo hago, eso se queda forever and ever. Amén. Entonces, las técnicas que usamos en esta escuelita es precisamente agarrar donde está la molestia y hacer una evacuación que a veces casi está acompañado de un vómito, porque tengo así como adentro hasta que yo sé, salió la babosa. Es decir, es una cuestión física, porque las heridas no están aquí en la cabeza. Ese es el influjo de Wilhelm Reich, que es uno de los 3 padres de la psicología, no solo Freud, no solo Jung, sino Reich se escribe. Es algo poco conocido, en parte porque luego era muy marxista, se fue a Estados Unidos y ahí lo andaba metiendo preso, pero él tiene muy buenas ideas, además de las otras que eran buenas. Entonces, en el cuerpo se quedan las cosas. Entonces el influjo de Reich es que hace que del cuerpo salgan las cosas. ¿Está claro hasta ahí? O pregúntenme esto que estoy hablando. A ver, bronquitis aguda. A mí me dejó con duda, padre, ¿qué pasa con las personas que no sacan, que no tienen una reacción, ¿verdad? Sino que lo inhibe y pues me aguanto y todo es color de rosa, pero por dentro, ¿qué pasa con ellas? Con esas hay que ayudarlas a que de veras escupan. Y entonces, para eso hay tratamiento, no es físico, no es de pastillas, es que se anime. Mira, yo primero me muero que poder vomitar, me da horror. Y entonces yo, cuando estoy mareado, yo, no. Hasta que uno dice, si yo quiero estar tranquilo, solo he vomitado 3 veces en mi vida. ¿Por qué? Porque me da horror vomitar. Bueno, hay gente que, pero lo mío es porque me harté algo que no me hizo bien, ¿verdad? Pero hay gente que no vomita esos dolores, esas injusticias, esas violaciones de sus derechos y no puede, entonces tiene que tener ayuda. Pero o sea, me refiero cómo los identifica uno también, padre, o sea, cómo... Bueno, quizás para esas identificaciones, eso que pongo por ahí, de esos criterios para evaluarme cómo estoy.
¿Cómo sé que estoy bien? Eso que pongo de cómo sé trabajar, cómo sé descansar, si yo fomento afecto, si soy mosca o soy abeja, eso que aparece ahí. Esos criterios que son así como de sentido común ayudan mucho. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez no es capaz de generar relaciones afectivas en donde genere como entusiasmo, sensación de oasis, de frescura, sino poquita cosa. Dice uno, le quitaron el acelerador, y si se lo quitaron es por algo, entonces habría que meterse. Es decir, ¿cómo veríamos con esas como tipologías que pongo de trabajar y saber descansar, saber crear ambiente de amistad, saber dialogar, saber perdonar, es decir, y tener una buena estima? Y se acuerdan, las características que ponemos de la buena estima ayudan mucho a verse. A ver, ¿cuáles son las características de una buena estima? Y las que se acuerdan. Ajá. Pero acepto la autocrítica y la crítica de cada uno. A ver, pero una primera cosa es que yo reconozco tranquilamente mis cualidades. Pero fíjense que el verbo es importante, reconocer, pero el adverbio es más importante, tranquilamente. Porque yo puedo decir, y bueno, vos sos inteligente, sí, me gané el concurso. Solo de oírle el cambio de voz uno dice, está hecho mierda. Es decir, tranquilamente quiere decir que si me dicen, digo yo, pues, sos buenísimo jugador, no sé qué, de tenis y te vas a romper el brazo y sos campeón de... Pues sí, me encanta, desde chiquito jugaba y por eso ahí la... Dice uno, pues bien, si dice, y es el Rafael Nadal, y dice, sos bueno para tenis, no, yo soy natural. Es decir, no reconozco mis cualidades, las minimizo o las agrando. Por eso digo tranquilamente, el adverbio es importante, reconozco tranquilamente mis cualidades. Segunda característica para ver cosas así, reconozco y trabajo mis defectos. Porque yo puedo andar diciendo a todo el mundo, fíjese que a mí me gusta echarme los tragos, a mí me gusta echarme los tragos. Claro, me encuentra como una botella y no me da pena decir, no te digo pues. Entonces me sirve de coartada. Andar diciendo mis defectos sin trabajar es coartada para seguir en lo mismo. Entonces, por ahí no va. Entonces, ese es importantísimo. Entonces, reconozco mis defectos y los trabajo. Pongo esfuerzo. El tercero es quizás el más dirimente. A veces la palabra dirimente, ¿entienden qué es? A ver, Sapón, vos que sos sabión. Fíjate que dirimir, lo estoy... Fuiste a la etimología, pero... Sí, pero no viene ahí porque dirimir sería dejar y dirimentemente dejando, pero no oyendo. Dirimente lo que dice si sí o si no. Lo que define si sí o si no. Entonces, lo que define si sí o si no es que yo celebre y reconozca las cualidades de los demás. Hay gente que es incapaz de reconocer las cualidades de los demás. Ese está jodidísimo. Está re mal. ¿Por qué? Porque yo, si me siento mal, quiero bajar las personas hasta donde me siento mal. Entonces, ¿hasta dónde me bajas? Hasta ahí estás. Entonces hay gente que echa miércoles. Digo yo, pucha, vos estás bien enmierrado, mi hermano. ¿Por qué? Porque me llevaste hasta abajo, porque hasta ahí te sentí seguro frente a mí. ¿Ven? Entonces, eso es importante. Como esta tercera cosa, que es muy la que de veras dice si sí o si no. Si yo celebro las cualidades de otras personas. Las mujeres celebran las bellezas de las personas entre sí con mucha facilidad. Ay, qué bonito te queda ese vestido. A lo mejor estás por criticando la de abajo. Qué bien te va ese color para que se lo siga poniendo porque se ve fatal. Pero bueno. No, pero los hombres jamás, porque los cuales van a decir que soy del otro Laredo, Texas. Entonces,
no le voy a decir qué bien te queda ese cuento. Nomás que digo, cabrón, tu pantalón está bien. Y tal vez me sale así, tu chica te ves bien. No, dime, porque van a decir que del otro lado. Pero lo que pasa es que no lo decimos ni de las cosas que se hacen bien. Entonces, entre un grupo de colaboradores, jamás nadie le echa y le dice, qué bien hiciste esto, te felicito, qué bien trabajaste. Y eso, ¿cómo crearía buen ambiente? Por eso, cuando no se echan flores que sean objetivas, porque ahí también es, reconozco con tranquilidad. No, nunca he visto una brillantez tan grande como la tuya. Entonces, estás buenísimo. Pero si dice, qué bien dijiste eso, lo que más me gustó, aquello no estuvo, pero el otro muy bien. Él está bien. Ahora dicen que sí, ¿verdad? Bendita. Bueno, entonces, esto sí que es importantísimo, cómo reconozco las cualidades. El otro aspecto de esta... Sí, no acaba, chula. Este salón de uno. El otro aspecto, pero no ha faltado. Las monidoras. Justo que iba yo ahí. El otro aspecto, pero no ha dicho padre. Entonces, el otro aspecto es que aguanto las tonteritas de los demás, las locuritas de los demás, porque todos tenemos locuritas, las locuritas, las necedades. Entonces, que al esposo le gusta que los vasos se pongan en fila y la otra que no, y se pelean. ¿Qué más da? Que si abrí la puerta, no, porque me entra frío, que cerrar la puerta, bueno, y bueno, hasta bueno, pues, ¿quién no es capaz de decir, está bueno, pues? ¿Por qué? Porque yo también tengo locuras. Entonces, la capacidad de aguante, de tolerancia, es seña de que estoy bien. Porque si no estoy bien, soy hiper quisquilloso, quiere decir que estoy refregado. A mí me gusta tocar esto. Y de ahí que a mí me gusta que pusiste el papel así. Y dice, ¿qué más da que esté torcido? Los muchachitos con síndrome de Down tienden a ser así, pero por inseguridad. Entonces, ellos, si uno, por ejemplo, tienen así la cosa, entonces uno les hace así, ponen en serio. ¿Por qué? Porque eso los ayuda a tener una estructura, pero eso uno no sabe por qué. Entonces les cambia su cuento y se van poniendo bravos, porque ellos, eso les da confianza, como que ya se saben mover. Pero bueno, si no sos síndrome de Down y te hacen así, no, me cambiaste eso. Y si uno, pero ¿qué más está, pues? No, es que ya te dije que me gusta que se ponga así. Por él. Pero es que da risa, pero hay gente que es así, o poco no. Ese es el cuarto aspecto, señorita. Ahora, el quinto aspecto, que creo que no está ahí, ¿verdad que no está? El quinto aspecto, que no lo había puesto el padre ahí, es que aunque aguanto las locuritas de los demás, sé hacer respetar mis derechos. Entonces yo le puedo decir, está bueno que no te parezca, pero no levantes la voz. Es que no me parece. Bueno, a ver, tranquilo. Está bueno que no te parezca, pero no tienes por qué levantarme la voz. ¿Por qué? Porque yo te pongo el acto ahí, pues. Y más levantarme la mano, olvídate. Quieto. Si yo digo, ay, lo que sea su voluntad, estás hecho bien. Es decir, no defiendo mis derechos. Entonces no son cuatro, pero ahí solo hay cuatro. Porque el padre de repente agranda las cosas, y este es el pentágono. No de los Estados Unidos, pero de la psicología. Son 5 aspectos. Entonces, reconozco mis cualidades tranquilamente, reconozco mis defectos trabajándolos, reconozco las cualidades de los demás tranquilamente. Cuarto, ¿cuál es el cuarto? Aguanto locuritas porque yo también tengo las mías. Y lo quinto, pero sé decir, bueno, hasta aquí, no me levanté la voz. ¿Está claro? Ese es un criterio para ir viendo las personas cómo están, ¿verdad? Eso ayuda, por ejemplo, va a venir una persona a trabajar y empieza uno a observarla, usted que anda recibiendo gente al trabajo, ¿por dónde está? Y entonces puedo decir uno, con este no mucho. ¿Por qué? Porque no reconozco defectos,
Él siempre tiene la razón, no acepta que se le diga nada, dice, está fregado. ¿Ven? Entonces hay señas para ver cómo están fregados otros y ojalá me las pase para ver cómo estoy fregada yo. Porque de ordinario siempre tengo la razón, entonces esto está mal. ¿Ven por dónde va? Bueno, entonces estos serían como unos criterios medios básicos para ver cómo estoy, qué persona está mal. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues para trabajar todo esto no se trabaja ni con ideas, ni con un curso de, voy a un taller de autoestima, entonces ahí me inflan el ego y yo soy lo máximo, yo soy lo máximo, yo soy lo máximo. No, para que venga la autoestima tengo que haber drenado bien todo lo que me hace y lo que me envenena. Tengo que sacar todo lo que me hace daño y entonces voy a empezar a que mi estima crezca. ¿Sí ven el paso? A ver, de esto que vamos diciendo, ¿quieren preguntar alguna cosa? Sí, desde la Biblia. Exactamente hacen en terapia, o sea, como el drenaje, digamos, ¿verdad? Porque mucha gente dice, por ejemplo, que ayuda mucho a yo tengo que sacar una cosa. Bueno, es decir, que esto se hace, tiene que ser alguien o en un taller o con un acompañante que te lo haga. Si ya tú te has trabajado, te puedes seguir trabajando, pero si nunca te has trabajado, si necesitas... Sí, sí. Es decir, que eso, por ejemplo, aquí se ofrecen mucho esos talleres. En la gripe está Vico y este es el trabajo que hace con los campesinos, pasar haciendo esta limpieza primero psicológica y para aprender a vivir con más plenitud y luego como eso los lleva a un compromiso político. ¿Está bien dicho? ¿Y quién? No sé si tiene que ver con lo que pienso, entonces pienso que algunas culturas... Yo también. Bueno, creo que varias culturas también han tenido sus técnicas de sanación, ¿verdad? Diferentes, pero por ejemplo, o sea, oyéndolo hablar a usted, me recuerda cuando a veces en las clases de yoga, por ejemplo, hay unas técnicas que hacen que uno grite, o hace como... Entonces, muchas veces la gente, bueno, a mí me pasa ahora que no lo quiero hacer, me da vergüenza. ¿Cómo voy a hacer un grito así? Y hay gente que lo hace con mucha facilidad, que a mí me pareciera que es un indicador de que estás sana, porque si uno no quiere gritar, como que también tiene miedo al grito. Muy bien dicho. Entonces me recuerda un poco eso. Sí. Supongo que también en varias culturas han tenido algunas terapias también que vienen del cuerpo. Ah, sí, las que son más sanas de las culturas tienen eso. Fíjate que este cuento yo lo he dado en Japón y he recibido japoneses. Y una vez me dice una de las japonesitas, yo lo estaba dando en Japón, porque yo puse que estuvieran sacando así, pero ya habíamos hecho un trabajo más profundo y era solo como para acabar de limpiar. Me dijo, en Japón nosotros no gritamos ni mostramos como fuerza y rabia. Le dije yo, ¿y qué tal el karate? ¿Y qué tal el jutsu? ¿Cómo se llama? Jiu-jitsu. ¿Y esos gritos? Es decir, como que en Japón todo es así como... pero pegan de repente unos cuentazos. Es decir, que en todas las culturas tienen. Esa creyó que con eso me dije entre mi pega. Y el jiu-jitsu y los ninjas esos... no me fregué. Tienen rabia y la expresan. Pues, ¿alguna otra preguntita? ¿Sí? Yo quizás solo como duda, ¿qué pasa con esas personas que han sido maltratadas y les han sido vulnerados todos sus derechos y que lo único que falta es que les pase un trailer encima y aún así todavía con mucha actitud positiva de la vida? ¿Qué ha pasado con esta persona? Bueno, mira, hay unos que tienen un... no se pueden callar esos escondidos de ahí. Y se va ya estoy como la gran puerca. Es decir, mira, hay unas gente que son más sanas que otras. Eso es verdad. Y como que son con un poco de cuerpo de plástico. Pero de ordinario, pues sí cuesta superar las cosas más profundas. Muchas veces si son así, como que ya no sienten nada, puede ser que estén guardando.
decir, que aparentemente ya se curaron y eso que decís, les pasó encima todo y están como que sin nada. Digo yo, quizás no están como que sin nada, sino que se está cosiendo allá adentro una bomba de tiempo. ¿Me explico? Yo no daría por supuesto que cuando han pasado tantas cosas y están como muy tranquilas ya. Yo digo, ¿quién sabe? Pues ¿por qué? Porque puede ser que se bloquearon y sacaron hasta un nivel, pero lo más hondo no lo sacaron. A mí me parece que, por ejemplo, el otro día estaba viendo una película que es en México, una situación de niñas violadas y las violan, y que después quedan así como normales, y uno dice, esas no quedaron normales, aparentemente están, pero van como sin rumbo. Es decir, que como que apagaron cosas y aparentemente pues van normales y de repente van a estallar o van y matan a alguien así de repente, aunque no sea culpable de nada, como por venganza. Es decir, eso es peligroso. Por eso, gente así, yo digo que tiene que tener muchos drenajes. Es decir, en ambientes de mucho odio, de muchas violencias, cosas con las maras, pleitos de las maras, aparentemente quedan tranquilos, pero por dentro es un trabajo re complicado. Y cada vez este mundo nuestro se pone peor. Y matan uno y mata el otro, y eso va generando un ambiente que uno dice, eso sí, tendríamos que ser todos como ayudantes de curar el corazón de la gente, aunque no sea psicólogo, ¿verdad? Con modos de acercarse, con quitar miedos, animarse a que la gente exprese, y puede ser muy complejo y muy complicado, y sobre todo como largo el proceso. ¿Vos tenés cara de yo? Sí, porque en esa línea, maestra, no, en la línea de Jaime hay un psicólogo que invita mucho a primera hora, Garavito, que es presidente de la Liga, Marco Antonio Garavito. Y a mí a veces me han alarmado, no en el mal sentido, sino de alerta grave como persona y universidad y demás, que él cuenta que en contextos como el guatemalteco, donde ha pasado tanto de tantas cosas, cada día pasan atrocidades por X y Y, que es muy difícil hablar de ser persona en plenitud como individual si no se van sanando también los ambientes. Entonces, en este libro no tanto, pero en otros poniendo del tejido, ¿verdad? Entonces mi inquietud, rescatando lo de Jaime, es, también quiere decir que la no plenitud del otro es mi no plenitud, porque también constantemente yo voy a normalizar cosas y situaciones, y quizá uno al salir de un contexto, por ejemplo, no estar en la ciudad de Guatemala capital e ir a Mixcán, genera no solo un imaginario diferente, sino también la concepción de cómo yo he asumido mi historia y la historia de mi familia. Pero la pregunta en ese sentido es la contraria de Jaime, pero usando lo mismo, ¿cómo mantenerse optimista? Porque Guate es un lugar donde pasa mucho y muy grave, y a cada rato. Ahora, yo digo que el optimismo no quiere decir que uno no sea realista. Claro. Sí, el realismo es que las cosas están mal, pero cómo lo vivo. Y ahí yo creo que en el libro que conoces muy bien vos, de la espiritualidad civil, es decir, que es un signo, un rasgo de espiritualidad civil, que tengo la capacidad de indignarme. Si no tengo la capacidad de indignarme, no tendría esta espiritualidad civil. Pero al mismo tiempo que soy buena gente, pero me indigno. Entonces juntar esas cualidades que vos conocés bien, que pusimos en el libro, es decir, ser buena gente, capaz de indignarme, capaz de querer la paz y capaz de esperanza. Fíjate que lo que más moviliza a nivel de análisis marxista, pues que era la lucha de clase, no, es la esperanza lo que más moviliza. La esperanza contra toda esperanza, que dice San Pablo. Es decir, la esperanza moviliza.
no es como simpleza o ingenuidad, sino que es que a pesar de todo hay luz. Y si cada uno ilumina un poquito, hacemos un fogón. Ahora, por eso el trabajo que se hace es para curarse a nivel individual. Pero ¿dónde nos gusta hacerlo? Por ejemplo, en la BRIP, ahí instauramos eso con Vico, de cómo hacer que la gente en los lugares más jodidos vayan sanando personas para que ya se sanen colectivos. Y ahí se aplique lo que usted decía, pues el otro elemento que a mí me gusta mucho trabajar es el tejido social. Es decir, que se genere un tejido social, que vaya siendo como balsa, para que todos vayan caminando, pero que no se cierren, sino que estén como ojos para afuera para echarle la mano a otros que entren en la balsa, que sería la imagen del tejido o de la balsa ahorita en este mundo terrible, sobre todo en Europa, que van los migrantes y se caen de los barcos y los vuelven a subir. Es decir, ese es nuestro mundo ahorita, que no es de color de rosa. Pero ahí yo digo que tenemos que trabajarnos personalmente y generando tejidos que comuniquen esperanza, pero que no sean ingenuos, sino tejidos que se han indignado y se siguen indignando y dicen esto no puede ser, y que por todos lados buscar por dónde. Ese creo yo que es la manera de expresar la esperanza, que no me canso de buscar como lugares de solución, porque lo otro es pesimismo, y eso, pues, primero, no ayuda. Si eso es que todo, eso no sirve, ese tiene mala estima, con ese no se puede contar. ¿Por qué? Porque hay que trabajarlo primero para que saque toda la negatividad que tiene, porque lo que se ha vivido es frustración. Es decir, le han de haber quitado todos sus anhelos. Entonces es frustrado. Es muy serio. Tener una gente frustrada en un grupo es muy serio, porque te está bajando siempre el ánimo, constantemente. Otra cosa es ser ingenuo, o como dicen en España, canta mañanas. Es decir, gracias, no, está bien, todo esto. No me jodas, que va a estar bien. Pero eso quiere decir que voy a estar gritando y llorando todo el tiempo. No, ingeniándome para que las cosas cambien y ver cómo colectivos funcionan, ver cómo una institución funciona y deja de ser tan administrativa y se pone más en la realización de cosas prácticas, ni de las firmas para un cheque, sino acelerar, bueno, sin alusiones personales. Es decir, con una actitud positiva, pero solo puedo tener la actitud positiva si yo me he trabajado por dentro. Si no, voy a jalar el barco para que se hunda más. A ver, ¿alguna otra? Sí, don Pablo. El texto que leímos anteriormente se centraba mucho en la poder identificar el trauma. ¿Sí? La necesidad de poder identificar el trauma, que es el que de alguna manera ha contenido esa energía dentro del cuerpo. Pero pareciera que el trauma queda a un lado, y aquí lo más interesante, lo importante es como trabajar la persona, trabajar el cuerpo y mirar a ver cómo dejando de lado el poder identificar cuál es ese trauma o cuáles son esos hechos que han sido los que de alguna manera han concentrado esa energía al interior. ¿Pero vos crees que eso es lo que está diciendo ese libro? Es que yo veo de alguna manera como que el libro, el tema del trauma lo dejó... Tal vez lo dejé en el libro, pero en la práctica no, porque donde más ponemos énfasis es en trabajar con el cuerpo que sale el trauma, pero no poniendo un letrero. Pero no identifica, para liberar la energía, se trabaja para liberar la energía. Para liberar el trauma. Y el trauma tiene diversos aspectos. A veces es porque no me quisieron, porque me tocaron mal. Es decir, en ese libro es un folletito. En las cosas donde he escrito más, establezco una serie de traumas que hay. Traumas sexuales, traumas de que no me quisieron, de que me compararon. Es decir, que ahí no pongo, ese es como un folletín de decir qué es lo que hay que hacer. Ahora, yo no pongo el enunciado, pero a donde voy es
vayan por ahí y trabajen con el cuerpo para que salga la porquería que comieron. ¿De qué sabor va a ser? No sé. Cuando empiece a salir me voy a dar cuenta. ¿Ves? No es que ese es un cuento así, pero vos querés decir. No, tal vez solo para matizar aquí, Pablo, yo no sé si, porque el libro anterior sí era este. De Levin. De Levin, sí. Y claramente ahí sí dice trauma, la palabra, pues. Pero si lo vinculamos ahora con el texto del Padre Carlos, quizá la palabra trauma no sale tan repetido, pero sí herida, por ejemplo. Yo hablo de herida. Y es como, no decir el paralelo, pero es como para relacionar la palabra trauma que estaba aquí y herida que está en este libro. Es que yo tenía la posibilidad de poner trauma, pero trauma es como que puede ser como un golpe, la herida que hace así como... Entonces se me hace más incisivo decir. Yo recibí curso con ese muchacho en California, en el South, Deep South, como no se puede decir, de la parte así, en Salem. Y lo curioso es que él, aunque habla tanto de trauma, para trabajar es tan suavecito que no sale. Porque como que lo toco así suavecito. Yo lo vi trabajar y muchos decían, trabaja tú. Yo decía, madre, que quiero. Además, trabajando en inglés no es lo mismo que hacer en Castilla. Entonces yo decía entre mí, pero él lo trabaja, dice trauma, y lo trabaja muy finito. Y si está duro el cuento, tiene uno que ayudar que la cosa vomite de verdad. Es decir, por ahí sería lo que diría. Pero bueno, a ver, alguna otra, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero sí. ¿Cómo hacemos para que esos DMs? Bueno, pues animarse a entrar en un taller de estos que se viven ofreciendo, pero no de esos de 2 días, sino un taller que deberá ser por lo menos en 2 partes y sacar 8 días, que se suele dar. Y a veces me parece que sean con esos tags que a veces dan, con esos tallercitos de 2 días, es como engañar. Yo ya hice el tag, igual que cuando yo hice ejercicio espiritual. ¿Y cuántos días? 3 días. Mira, eso lo más que llega es un retiro en cada ignaciano, pero no ejercicio. Si el San Ignacio lo hizo por 1 mes, ¿cómo lo vas a meter en 3 días? Igual, esos talleres pues implican ponerse en serio y entrar en serio, y da poderosas razones de no querer entrar, porque uno tiene miedo a ver qué va a salir. ¿Ves? Porque eso se ofrece, y desde el abril ofrecemos. Ahí está el chinito, dueño del abril. Y se puede llegar a sanar, vuelve la herida. Mira, si de veras sanas bien, la clave es fijarte si ya no tenés reacciones desproporcionadas. ¿Y puede volver en algún momento o no? No, yo digo que si ya no tenés reacciones desproporcionadas, quiere decir que lo drenaste. Pero puede ser que de repente algo te suscite, te evoque. Sería la gran ocasión para que acabaras de drenar. Pero ya vas a saber cómo hacer, que es haciendo que de tu cuerpo salga. A mí me gusta trabajar mucho con los sueños. Un día si quieres podemos dar algo sobre los sueños, porque en los sueños todo sale, todo sale. El sueño te da una de elementos, porque así como en seco a veces es fregado. A ver, ¿qué sentís? Pero en el sueño hay colores, hay figuras, y a uno no le da miedo porque está viendo así. Y si da miedo, pues puede uno trabajarlo, pues. Pero empieza a salir cosas, y si lo trabajo con el cuerpo me van a salir todos los residuos que todavía me estaban molestando. En el sueño lo bueno es que el inconsciente me dice, esto ya se puede trabajar con plena confianza, trabájelo. Porque a veces en otras puedo forzar. Por ejemplo, yo noto que dónde va, saca la rabia, no la saca, o sea, porque no está madura, como un barro, que si solo estoy apachando era todo morado y no salió el cuerpo. Entonces yo sé que está ahí el pusín, pero no es el femenino, el pusín, el pus, y pellizco solo a morato. Pero si ya está de punto, solo hace un... ¿Quién me dice que está de punto? Los sueños. El sueño es una inmensa, es
instrumento para trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no llegamos a nada, así como preguntaron y no hemos dicho casi nada, pero ahí en el revoltijo creo que hemos dicho cosas, ¿no? Don Francisco de Zapón. En la literatura entonces está el énfasis en, no es lo negativo, pero lo que le pasa a la persona como excepción. Cuando he compartido, digamos, estas lecturas con gente cercana a mis círculos, la experiencia clásica es: ¿y por qué echarle tanta sal a la herida? Ya pasó. O la típica de la necesidad de ver para atrás y tanto que hay adelante. O una que he oído también es: por una vez que te pasó algo tan grave, le pones como que te marcó la vida. Bueno, entonces, en ese sentido de las palabras cotidianas, ¿por qué la característica humana? Los animales tienen cicatrices y más bien van ganándose su lugar social por las cicatrices, ¿no? ¿Sabes por qué los animales son distintos? Ajá. Porque saben cómo destrabarse. Por ejemplo, lo va persiguiendo una gacela y viene un tigre y la gacela, y se logra escapar. ¿Qué hace la gacela? ¿Sí o no? Sí, o sea que nos falta destrabarnos. Nos falta destrabarnos. Es decir, los animales corretean un animal y que esté asustado un gato. Y dice uno: se quedó temblando. Está sacando la energía que no debe tener. Pero nosotros, no, hombre, tranquilo. Y pues, lo que excited. Eso de los animales aprendemos un montón. El ratón que persigue el gato, pero ya el rato ya anda comiendo queso, es decir, pero sacó la energía. Y nosotros no estamos acostumbrados. Por eso esas cosas orientales pueden servir siempre, porque constantemente yo estoy moviendo el cuerpo y sacando posibles energías que están ahí. Entonces me ayudo. No se necesita que vuelva a revivir el trauma. No, pero una limpiadita no cae mal. Y el yoga y todos esos chunches ayudan. Ahí yo miro al chinito, ahora no he llegado. Pegar un grito cuando estás muy estresado te ayuda a liberar. Sí. Tensión, por supuesto. El otro día me contó un amigo mío que estuvo en el tráfico 3 horas ahí, no pasaba. Cuando llegó a su casa, y ya se tranquilizó. Pues sí, y si no lo pego, me lo trago. Entonces esos que dicen que por qué tanta bulla o por tanto brinco estando en el centro tan parejo, no es que no está tan parejo. A ver, si quieren, evaluemos un poquito de esto que echamos aquí la plática. ¿Qué les quedó acá? ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó claro? A ver, comparte. O si no quedó claro nada, sino solo oscuridad total. A ver, don Manuel. La necesidad, digamos, incluso hasta imperativa en algunos casos para algunas personas de estar consciente, estar como despierto y no solo reaccionar, o peor, lo que para mí significa lo mismo, darme cuenta 2 días después cuando ya realmente ya hice daño. Entonces estar como atento. Muy bien, en cualquier deporte estar bien metido. ¿A dónde te tiró la pelota el otro? Prevenir, ¿por dónde viene? Sí, estar activo. Lo que también creo yo importante con lo mismo es estar en movimiento, ¿verdad? Para no cargarse mucho, sino tratar de constantemente sacar o expresar, si así fuera el caso. A ver, ¿qué más quiere decir que aprendió? Si no aprendieron, pues vamos. Que también hay reacciones bloqueadas. Eso yo no lo vi. Cuando yo leí, realmente no había visto esa parte. Veía que habían reacciones desproporcionadas. Por el bloqueo. Pero no bloqueadas. También es importante ver eso, que se está bloqueando. Es que la desproporción en el bloqueado es en que no tengo reacción. Me dice, ¿cómo no te vas a poner como la gran diabla con lo que pasó? No, la voluntad de Dios dice, no.
Y te estás bloqueando, y te estás haciendo más daño, te lo estás tragando más. A ver, ¿qué otra cosita que aprendieron les gustaría compartir? Yo creo que es muy importante conocernos para descubrir qué es lo que tenemos nosotros para poder aportar, y también conocernos también quizás para ya no seguir cometiendo los mismos errores, o sea, para no seguir haciendo daño también, porque a veces si nosotros no nos conocemos, nuestras reacciones, nuestras compulsiones, bueno, posiblemente pasamos haciendo daño y nosotros no somos conscientes de eso. Que se trabaja diferente con el cuerpo, ¿no? Y sacarlo, drenarlo, es como sentir más y pensar menos, tratar de entender menos. Brendit. No, yo quisiera retomar lo que Vicky preguntó al inicio, como lo del pozo y el manantial. Sí, es que ahora no nos dio tiempo de hablar del manantial. Yo solo, de ahí aprendí, porque eso lo del cuerpo, o sea, cómo sanarse uno y a través de móviles, o sea, es interesante. Es interesante, o lo de los animales, como ellos, y uno está quietecito, qué pena. Al revés, hay que hacer que uno se mueva. ¿Y de estas hay otra o no? ¿Cómo? Hay otra de otras cosas, como para echar otra vez, ¿no? No. No. Bueno, sí, pero si sales por bueno, pues si ustedes quieren que le echemos otro rebus otro día, en lo positivo. Sí, porque estaba eso, sí, lo de la conciencia con lo de la voz de Dios, los valores y la ética. No, ustedes ya lo quieren todo, hombre. Pero si quieren, o puede ser así libre, pues si quieren, vos encargarte de lo correcto. Bien, le decía al padre que así como programado no está, pues, porque ya después viene el quinto seminario, que es Jos y Orozco con lo de la cura personalis. Pero como otra sesión como esta, nos ponemos de acuerdo con la agenda del padre, les mandamos la información y nos convocamos. Lo que quieran, pues. El Prius nos traen agua curiosidad para venir, ¿verdad? Sí, perdón. Creo que podría aportar mucho. Yo tuve la oportunidad de participar en un taller de sueños que compartí hace como 7 años con él, en ese lugar. No me estás insultando, chula, tengo una memoria. Y sí sería muy bonita oportunidad si se pudiera trabajar. Ese grupo era muy grande, pero si para poder elegir algo del taller de sueños sería muy interesante. A mí me ayudó mucho para encontrar muchas cosas, como dice el padre, que ya están ahí para ir trabajando. Porque el sueño, tal vez si ustedes contaran, que son lo mismo y que se refleja los diferentes personajes que están en el sueño. En el sueño, todos los elementos del sueño son desdoblamiento mío. Y todos los personajes soy yo. Menos si es papá, mamá, mujer o mujer. Digo, o esposo. Es decir, eso sí es mi relación con la persona. Pero si no, todos son desdoblamientos de mí. Y el otro criterio que se ha de acordar Ingrid, porque es alemán, es que solo es válida la interpretación que me resuena en el cuerpo. Ahí otra vez el cuerpo. Porque entonces puede ser que uno diga, sí, entonces no sé qué. Mire, un sueño también se puede hacer una novela, porque es una creatividad de la gran diablo. Pero solo es válida para trabajarme cuando yo digo, por ejemplo, estaba yo hablando de que me está persiguiendo una mujer a mí que no sé qué, que no sé cuánto, y yo le digo, ¿qué tal si tú eres el perseguidor? Y así. Es decir, cuando hay resonancia del cuerpo, por ahí va. Entonces, ¿qué hace el consciente? En carrera pone el sueño muy decentito. Entonces, en lugar de decir que yo soy el que quiero matar a alguien, me dicen, ay, me quieren matar. ¿Qué si tú quieres matar? Y donde echa el repunzón para atrás, dice uno, por ahí va la cosa. Es decir, el sueño todo lo dice, solo que es un lenguaje. Hay que saberlo explicar. A Chinito.
Sí. En lugar de estar ahí en las madrugadas, ahí vos se va con su pantaloncito por su hija. Chino coqueto. Bueno, pues entonces vayan a comerse el bocadito por ahí. Si ya no hay, pero si ya no hay alguna otra inquietud, vamos a ponernos de acuerdo con el padre, no solo para el seguimiento de esta parte, sino la sugerencia de Ingrid de incorporar también la parte de los sueños, si se pudiera. Ahora, ahí sería interesante. Yo he dado a veces sueños así con un grupo grande, pero como de este tipo, de este tamaño, ese es bonito. Aquí está casi. Porque si es muy grande, es como una conferencia sobre los sueños. Pero si es así, entonces es el sueño de alguno que vamos a trabajar, y entonces cómo se trabaja. Y eso a la gente le encanta lo de los sueños. Si yo pongo una lista de talleres, por ejemplo, ofrecer, y no sé qué, de repente cómo interpretar sueños, ese se llena. Ese se llena. Bueno, y en gente muy creidora y intelectual, pero sobre todo con las maras, les gusta. Es decir, la gente le llama la atención los sueños. Es que yo nunca sueño, pero me gustaría ver qué es la... Venga. Todo fue causa de usted y... Bueno, pues. Ya no hay nada más. Entonces, perdón. Tal vez, padre, un poquito nos hablara el tema de cómo cuando uno decide esto se refleja en la ética. ¿Sí? Y en los tres temas éticos que usted propone, la política, la social y la sexual. Y en la sexual encontré una cosa muy interesante que son esos principios o esta... De los 4 criterios de... Sí, tal vez si nos pudiera ampliar un poco eso, que creo que no sea... Ahorita. No sé. Pues que no sé cómo estamos de tiempo. Ahorita todavía unos 10 minutos quedan. A ver, lo interesante es que cuando una persona ya está sana, es decir, ¿en qué se va a mostrar su sanidad de cara para afuera? En un comportamiento ético. Es decir, que va a tener una ética social, va a tener una ética política, una ética de convivencia, que se vale, que no se vale, y en concreto una ética sexual, ¿verdad? Que es la que me preguntabas. Sí, que es la que es como más... ¿Cómo fue que dijo usted la palabra que le utilizó? Dirimente. La ética dirimente. Es decir, que los 4 principios interesantes, que ahorita, si me lo recordás, me va a salir más fácil, pero el primero es el principio de beneficencia. Es decir, que en una relación sexual, primero haya como una actitud de que es algo que me hace bien a mí, te hace bien a ti. Y no maleficencia, es decir, no nos hace mal a ninguno de los dos. Luego que hay una sensación de no prepotencia de poder, es decir, que estamos en el mismo nivel. Por eso la relación con Infante, además de que es dramatiquísima, es que no están al mismo nivel. Entonces, pues hay unos principios que puse ahí, hay otros más que están en el libro de Bitácora, que es cuando es una cosa ética a nivel sexual. Es decir, cuando lo que hacemos, primero no hay asimetría, es decir, tenemos el mismo nivel de poder, de conocimiento, más o menos de edad, de libertad. Por otra parte, que todo lo que hacemos no estoy como sobre la otra persona, pues físico, porque solo que sea de Laredo, Texas, entonces, sino que estamos como anuentes las dos partes, ¿verdad? Y luego que todo sea por eso beneficencia y que no haya nada que nos hace daño, que me hace daño a mí o hago daño a la otra persona, ¿verdad? Y en ese sentido pues nos hace crecer. Por ahí van más o menos los principios. Seguro que hay más detallitos, pero entre el Alzheimer y el franco deterioro italiano ya no me acuerdo bien, pero lo interesante pues es que haya simetría, que todo es para bien y que no haya nada que nos haga mal.
Ese sería como lo básico a nivel ético, en lo sexual. No sé si vos que lo leíste bien, ¿te acordás que si hay otro aspecto? Son la interdisciplinariedad, la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Ya. Lo primero que dijiste, no me acuerdo por qué lo pondría, ¿cómo dijiste? Interdisciplinariedad. A eso sí no le encuentro bien. Saber por qué lo puse. Pero para dialogar racionalmente sobre los problemas sexuales más controversiales y para consultar. Bueno, sí, no, ahí sí. Es decir, que si está viendo un problema, por ejemplo, de aborto o no aborto, no solo me baso en los criterios que yo tengo, sino yo consulto, miro, y eso hasta donde sí. No que son 2 semanas, que 3 semanas, uno dice que son 4. Entonces, a ver, ¿cuántas son las semanas que entonces uno puede decir que ahí todavía no hay vida? Por eso ahí sí entra lo interdisciplinar, pero ahí lo ético es que yo consulte eso, no que ese sea el criterio para decir que es lo bueno, sino que yo consulte a ese nivel, ¿verdad? Por ejemplo, también con la eutanasia, que si lo destrago, si no lo destrago, de los aparatos, que si eso ya es un medio demasiado sofisticado, que entonces no tengo por qué darlo. ¿Me explico? Eso sería lo interdisciplinar ahí. Pero así como para mí, mi relacioncita es que sea parejo, que yo no tenga más poder, que todo me lleve al bien y que no nos haga mal. Eso sería como en el pan nuestro de cada día. Ahora, si ya es una cuestión más sofisticada, como aborto, o en el caso de una vida, pues eutanasia o no, pues ahí sí tendría yo que decir, bueno, a ver, esto es tan serio que tengo que consultar, ¿verdad? Bueno, podéis ir en paz. Muchas gracias, Padre, por apoyarnos en este tema, y vamos a abrir estos otros espacios si nos hace favor. Y está invitado también. Hay un cafecito y un panito allá al fondo. El siguiente seminario, ya casi lo anuncié, es Yossi Orozco, y es ya introduciéndonos a todo esto de la persona en su cuidado por lo de la cura personalis. Entonces también ya el lunes les aparecen los textos de lectura y la guía. Y ya después de ese seminario ya nos queda la experiencia que nos vamos 2 días, ¿verdad? Por ahí le molestamos. Aquí a una casa. Yo creí que era una playa. Pues muchas gracias. Y allá afuera está. Palinovsky, entonces. Me dijeron que ibas a abrir.